Causa por una causa, un podcast de la Certificación de Atención Humana en Salud. El ser humano con los pacientes y sus familias es la nueva frontera. Hola a todos, nuevamente Ángela al micrófono de esta causa. Bienvenidos. Algunos episodios atrás hicimos un capítulo especial sobre los médicos en las artes escénicas. Era una primera entrega de una serie sobre la medicina y su presencia en las artes. Hoy toca el turno de la literatura. Desde ahora, debo advertir que será apenas una muestra de un universo enorme e inabarcable. Soy consciente de la magnitud de la empresa. No obstante, no he podido resistirme a hacer este breviario para invitar a nuestra querida audiencia a descubrir obras y autores maravillosos. Confieso entonces que ha sido capricho mío. Y también es una oportunidad para mostrar que este podcast no es puro drama. En principio, quisimos hablar de aquellos escritores que también practicaron la medicina. Pero, como era de esperarse, la lista creció y creció. Unos llamaron a otros, de modo que rápidamente vinieron a sumarse también los escritores que fueron hijos de médicos, y estos, a su vez, llamaron a los que no fueron médicos, sino que iniciaron los estudios de medicina y la abandonaron para dedicarse a escribir. Gracias a esa fuga, tenemos obras maravillosas. En la literatura mexicana, por ejemplo, contamos con dos de las obras más importantes de nuestra tradición. Pero bueno, no nos adelantemos. Última advertencia. Los nombres y obras de las que hablaré pueden parecer arbitrarias, y lo son, porque responden a mi propia historia de lecturas. Declaro, desde ahora, que este podcast se realizó sin la ayuda de ChatGPT. Es producto de una vida como ratón de biblioteca. Empecemos por los albores del Renacimiento. En el siglo XV vivió uno de los escritores más importantes de la literatura francesa, uno de los autores fundacionales de la narrativa, el desbordado François Rabelais. Y digo desbordado porque muy a la manera de su tiempo era un polímata. Fue médico, pedagogo, humanista, editor y escritor. Inició sus estudios de medicina en París y más tarde, en 1530, se inscribió en la Universidad de Montpellier. En 1532 se instaló en Lyon y fue nombrado médico del Hospital de Notre-Dame. A la par de la práctica médica, se dedicó a la escritura toda su vida y nos legó una vasta obra. Pasó a la historia de la literatura por los libros del gigante Gargantúa y su hijo Pantagruel. Es una saga donde emana todo el conocimiento y la práctica médica de su tiempo, pero en un mundo enrevesado, absurdo, rocambolesco, nacido de la más pura tradición del carnaval, es decir, lo que conocemos como el mundo al revés. Sus personajes son reconocidos en el imaginario colectivo porque fueron ilustrados ni más ni menos que por Gustave Doré, y su influencia se deja ver hasta el siglo XXI. Si bien la literatura se ha transformado a lo largo de los siglos, la práctica médica y el nombre que se le ha dado a los médicos también. De modo que un poco más adelante, a caballo entre los siglos XVI y XVII, en España llega a nosotros el príncipe de los ingenios, Miguel de Cervantes. Su padre, Rodrigo de Cervantes, era barbero. En la época, los barberos ejercían también como una suerte de cirujanos.
Cervantes debió de absorber mucho de los conocimientos del oficio de su padre. Quizá de ahí se desprende el realismo y la familiaridad tan novedosa en su tiempo con la que Don Quijote y Sancho se relacionan con el cuerpo humano y sus quebrantos. Obra en la que no faltan las palizas, los brebajes, las diarreas, los ungüentos y las muelas perdidas. No es casual que uno de los personajes cruciales de la novela sea precisamente el barbero, quien, junto con el cura del pueblo, funge como una pieza clave en muchos vericuetos de la trama. Pues bien, si Cervantes es el padre de la novela moderna, entonces la novela y nuestra tradición literaria es nieta de sangrías y extracciones de muelas. Dando un salto en el mapa y en el tiempo, en el siglo XIX encontramos a Gustave Flaubert, uno de los maestros de la novela y el creador de uno de los médicos más famosos de la literatura, Charles Bovary. El conocimiento profundo de la profesión médica y sus variaciones obedece a que su padre, Achille Cleofás, era cirujano jefe en el hospital de Rouen. En la novela Madame Bovary, como contrapunto de Charles, está también el doctor Larivière, un médico arrogante y fanfarrón. Se especula que fue el padre de Flaubert quien sirvió como modelo para este personaje. No lo sabemos de cierto. Lo que sí se hace patente es, por un lado, el conocimiento detallado de la medicina de su tiempo y su particular malquerencia por los doctores, lo cual no resta valor al retrato agudísimo de la sociedad y del oficio médico que su obra nos ofrece. También en Francia, unos pocos años más tarde, tenemos un caso especial. Una de las estrellas más luminosas de la literatura del siglo XX, Marcel Proust. También fue hijo de un médico. Su padre, Adrien Proust, fue médico y un célebre epidemiólogo. No obstante, él mismo es quizá uno de los escritores más famosos por su enfermedad, pues sin ella no tendríamos su obra. Padeció asma toda su vida, en una época en la que no había tratamientos adecuados, por lo que hubo de pasar recluido gran parte del tiempo. Muchos años vivió aislado en una habitación con los muros acolchados y en la penumbra. La enfermedad y el aislamiento fueron el germen de su obra. A lo largo de los 7 tomos de En busca del tiempo perdido, encontramos constantemente pasajes donde, con gran belleza e introspección, se hace manifiesto el conocimiento de la fragilidad humana en muchas dimensiones. Ahora, una sorpresa doble. El escritor Arthur Conan Doyle, quien es famoso por dar a luz a uno de los personajes que más influencia han ejercido en la televisión, el cine, los cómics, Sherlock Holmes. Pues tanto el autor como la persona que inspiró al personaje eran médicos. Conan Doyle estudió medicina en Edimburgo. Ahí conoció al médico forense Joseph Bell, profesor suyo, quien con gran agudeza de olfato e intuición y sólidos conocimientos médicos y científicos lo inspiró para dar forma al célebre detective. Conan Doyle, además, contaba con muchas experiencias en el ejercicio de la medicina, de las que se sirvió para otras de sus obras. Se enroló como cirujano en 1880 en el barco ballenero de Hope, en el que navegó durante 6 meses en el Ártico. En 1881 volvió a embarcarse como médico en el buque Mayumba, viajando hacia África. En 1887 se mudó a Londres y se estableció como oftalmólogo, aunque sin ningún éxito. Él mismo dijo que ningún paciente cruzó su puerta, lo que le dio tiempo de escribir las famosas aventuras del detective más famoso del mundo. Irónicamente, gracias a su fracaso en la medicina, tenemos a un personaje imprescindible en la cultura moderna. En una tonalidad muy distinta, la literatura y la medicina nos han dado a Anton Chejov. Es uno de los escritores más importantes, no solo de la lengua rusa,
sino del género breve, pues impulsó el desarrollo del cuento y fue un prolífico dramaturgo. Es bien sabido que compaginaba su trabajo literario con la medicina, de modo que se le atribuye la frase «La medicina es mi esposa, pero la literatura es mi amante». Se graduó de medicina en 1884 y ejerció como médico rural en varias provincias. Podemos aventurar la hipótesis de que la práctica médica le permitió un contacto humano privilegiado. Su sensibilidad y su talento literario le permitieron una gran penetración en el alma humana. Del conjunto de su vasta obra, cabe destacar el relato titulado, ni más ni menos, Una visita médica, y La sala número 6, que ocurre en un hospital psiquiátrico, donde el autor enfrenta a los médicos y a los enfermos a estados límite, donde las fronteras de la locura y la cordura se desdibujan. Es una profunda exploración de temas como la otredad, la rebeldía, la empatía y la crueldad, todos con un tratamiento magistral. Pocos años más tarde, de igual modo, para gloria de la literatura rusa, tenemos a Mikhail Bulgakov, más conocido por la novela El maestro y Margarita, obra delirantemente maravillosa. No obstante, antes de la escritura de dicho monumento, en 1916, Bulgakov se graduó como médico en la Universidad de Kiev y dirigió un pequeño hospital en la población de Smolensk, antes de enrolarse en el ejército blanco y partir hacia el Cáucaso. De esa experiencia surgió su libro titulado Diario de un joven médico, un opúsculo que no tiene pierde. México, hay una serie de escritores notables que hicieron estudios de medicina, pero al poco tiempo los abandonaron por seguir el camino de la literatura. En esa lista de desertores encontramos en el siglo XIX a José María Roa Bárcena, a Rafael F. Muñoz y al malogrado Manuel Acuña, bien conocido por el nocturno a Rosario, aunque no es para nada su mejor obra. Acuña se inscribió en medicina en 1868, pero antes de terminar la carrera, a sus 24 años, se suicidó justamente en la escuela de medicina, que en la época se encontraba en el centro histórico de la ciudad, lo que hoy es el antiguo Palacio de la Inquisición. Ahora es un museo y ahí puede encontrarse la placa alusiva a la muerte trágica del poeta. En el siglo XX, uno de los escritores más notables resulta ser hijo de un médico eminente y a su vez prófugo de la escuela de medicina. Es Salvador Elizondo. Dentro del exquisito catálogo de su obra, encontramos una joya de la narrativa moderna, Farabev, una brevísima novela experimental absolutamente lograda. La novela tiene por protagonista a un cirujano llamado Farabev, lo que no es coincidencia, pues está inspirado en el inventor del instrumental para amputaciones. De este modo, la novela presenta al mismo tiempo una cirugía y un rito de desmembramiento, inspirado en el suplicio chino denominado Leng Che. Además de los logros técnicos de la narración y la profunda carga erótica, en Farabev, Elizondo convierte al cirujano en una suerte de sacerdote y verdugo, pues con una gran sensibilidad, aunada a los conocimientos de la técnica, hace manifiesta la dimensión estética y sagrada de la cirugía. Otro famoso desertor de la Escuela de Medicina es Fernando del Paso, y gracias a eso es que nos legó una de las obras más portentosas de la narrativa moderna, Palinuro de México, una novela difícil de clasificar por su riqueza. Es un regodeo de las palabras, es una historia de amor, un drama histórico, una genealogía y la epopeya moderna protagonizada por dos estudiantes de medicina. En esa magna obra, cuyo incipit dice: la ciencia de la medicina fue un fantasma que habitó toda la vida el corazón de Palinuro, se hace evidente que también habitó siempre el corazón y los afanes de Fernando del Paso. Llegados a este punto, se estarán preguntando por el Dr. Ruelas. Ya lo sé,
Él es el alma de este podcast, y todos hemos atestiguado su talento histriónico, de manera que le pedí que fuese él mismo quien nos leyera un fragmento de Palinuro de México. Se trata del capítulo 22 titulado Del sentimiento tragicómico de la vida, en el que el narrador entabla un maravilloso monólogo mientras deambula por la ciudad de Londres. Es un discurso que fusiona la anatomía, la fisiología, la historia de la medicina y la ciudad misma, todo envuelto en una erudición y un sentido del humor insuperable. Hemos querido acompañar este paseo del personaje con la música acuática de Händel, compuesta en 1717. Estas suites fueron interpretadas y dirigidas por el propio compositor a bordo de una barcaza con la orquesta, cuya música acompañaba al rey Jorge I a lo largo de un paseo por el Támesis, justamente un día de julio, pero hace 3 siglos. Imaginemos, pues, que mientras el personaje entabla su monólogo por los vericuetos de Londres, bordeando el Támesis, en otro plano del espacio-tiempo, simultáneamente, Händel va a bordo de una barcaza con 50 músicos de la corte, dirigiendo la música que suena a lo lejos. Por eso a veces, como esa bendita tarde en Londres, primo, me siento vencido ya y me refugio en el último rincón de mí mismo, en el más pequeño y lejano de todos los rincones, y me pongo en cuclillas, con los ojos cerrados, a esperar la llegada de los fantasmas, y me pregunto cuál de ellos va a llegar primero. Si el carcinoma bronquial, con su cortejo de silbidos, o la diabetes mellitus, con sus túnicas de sangre dulce. Porque sé que a la larga o a la corta ellos, los órganos de mi cuerpo, van a triunfar, van a acabar conmigo. Vi en Londres todo el cine de horror que se ha filmado. Nunca, sin embargo, puedes estar solo, en el centro total de ti mismo, le dije al doctor Caligari. Ya Fichte afirmaba que la autoconciencia pura, en la cual el yo sería completamente transparente para sí mismo, es un ideal inalcanzable. Le aseguré a Drácula y el Dasein. No existe sino en una referencia esencial con una exterioridad que es el mundo, le dije a Boris Karloff. Y sabía, junto con Hume, primo, que cuando uno trata de sumergirse en la intimidad más profunda de uno mismo, siempre se encuentra uno con alguna percepción de calor o de frío, de luz o de sombra, de amor o de odio, de dolor o de placer. Nunca he sido yo sin mis manos, le dije a Orlak. Nunca mi nariz ha sido ella sin mí, pensé recordando un cuento de Gogol, y entonces sentí calor, primo, y sentí frío también a pesar de ser verano. ¿Pero qué digo, verano? El verano pasa 4 o 5 días al año en Londres, y después se va porque no le gusta el clima. Y sentí amor por mí mismo, y odio, y sentí sobre todo que estaba yo tan solo, allí, en medio de Leicester Square, y tan a la intemperie, y tan inerme, que hubiera querido llorar a puntapiés, emparedar el bullicio del mundo y regurgitar perversiones. A falta, sin embargo, de meterme en mi propia alma, me refugié en una cabina telefónica. Saqué de mi bolsillo una moneda de 2 peniques y marqué el servicio de información turística en español para escuchar una voz en mi propio idioma. Y mientras la voz hablaba del cambio de guardia, de la última obra de John Osborne, del sepulcro del duque de Clarence, del concierto de los Rolling Stones, de la feria de flores de Chelsea y de las tiendas de ropa de Knightsbridge, les grité a mis órganos por teléfono que si bien no tenía yo el poder para alquilar mi hígado, para demandar a mi estómago, para correr a patadas a mi corazón o divorciarme de mi cerebro, tendría el placer y el consuelo de arrastrarlos a todos ellos a la tumba. ¿Me oyen? Porque jamás me oyen, jamás les daré gusto de dejarlos vivos.
sentados frente a su tienda y esperando que pase el cadáver de su enemigo. No, repetí, nunca les daré el gusto de dejarlos vivos y rebosantes de salud mientras yo me pudro. En el London Library redescubrí a Hermann Brock y a Virgilio agonizante que piensa en la vida separada de sus manos y en los distritos y provincias de su cuerpo y en la criatura indivisible que es el hombre y sin embargo dividida en un número infinito de partes individuales a cada una de las cuales corresponde una idea, como quiere Spinoza. Pero en ninguna de esas partes encontré jamás el alma donde quería meterme, ese capullo tornasolado del cual saldría el alma algún día transformada en una mariposa de alas pulidas, llenas de encajes y de espumas. Y la busqué desesperado, como el doctor Lucio Negri, en el nudo vital de Florence, en el bulbo raquídeo y en la glándula pineal, y en toda la extensión del cerebro, que según Cantor sería una extensión infinita, pero que se convierte en nada, en cero, cuando te pasa un tanque por la cabeza. Yo, primo, que también y al igual que los colegas del médico argentino, tuve más miedo de encontrarla que de no encontrarla. El mismo miedo, el mismo pavor que sienten todos, aun los más creyentes, en una vida ultraterrenal, de que se les aparezca un muerto. Y sin embargo, primo, dejé muchos pedazos de mi alma en Londres. Los dejé en los jardines del Embankment, los dejé en el Soho, en Aldwych, en Forest Hill, en London Bridge. Los dejé en el puente de Westminster. ¿Cuántas veces lo crucé al amanecer? Las campanadas del Big Ben viejo demoran todo su esplendor para las 6 de la mañana y vuelan por la ciudad. Vuelan y acarician el bronce hermano de las estatuas, el conjunto de Rodin de los jardines del Parlamento, la escultura de Moore frente al Vauxhall. Pero como te imaginarás, mis órganos no me contestaron. El diálogo trovadoresco entre los sesos y el corazón, escrito por el Marqués de Santillana, solo existe en la literatura, y ya para entonces la voz había acabado su larguísima relación de información turística y había comenzado a hablar otra vez de lo mismo, del cambio de guardia, de la última obra de Osborne, del sepulcro de Jack el Destripador, etcétera, etcétera. Este recorrido es prueba fehaciente de que nadie que haya pasado por los quirófanos, los anfiteatros o los salones de medicina ha quedado indemne. Espero que sea una invitación lo suficientemente apetitosa para empujarlos a leer alguno de estos libros. Hasta aquí el episodio de hoy. Nos escuchamos pronto en la próxima entrega de Causa por una Causa. Y por cierto, seguro lo notaron. También escuchamos una rolita de los Rolling Stones. Ya saben, Inglaterra. Causa es una cruzada más del doctor Enrique Ruelas. Acabas de escuchar Causa por una Causa. Idea original y guiones, Ángela Piedad. Voces, Ángela Piedad, Enrique Ruelas y Tadzio Neumann. Música original, Benjamín González. Interpretan Benjamín González guitarra y León González armónica. Edición de audio, Jonathan Méndez González y María de la Cruz López. Difusión, Janet Camargo.